El 3 de febrero de este año, uno de los streamers más grandes del mundo inició una controversia que se extendió por todo el internet. If you think Fortnite has a higher skill gap than Rocket League, let me destroy your argument right there. Rocket League is probably, undeniably, the highest skill game I've ever seen in my entire life. I cannot name a singular video game that requires more skill than Rocket League. I'm not trolling. El debate se hizo viral cuando XQC le respondió a Jinxie. Overwatch is an infinite scale, aiming increments in a 3D space with incremental and dynamic movement and height and depth that you need to adjust in real time while strategizing and communicating. By far the most complex aiming style of any game. It is the highest. It's by far the hardest. Para ustedes, ¿cuál es el videojuego más difícil de todos? ¿Y cuál es el más difícil que ustedes han jugado? No hagan trampa y déjenlo en este momento ahí en los comentarios. Para mí es una pregunta que tiene que ser profundamente analizada. Si te lo digo así en frío, diría League of Legends, pero ¿qué hay de StarCraft? ¿Era más difícil Brood Wars o StarCraft 2? ¿Y qué tal el Age of Empires? ¿Ese era fácil? Yo no puedo construir ni un techito en el Fortnite. ¿Es porque es muy difícil o porque no lo juego? Para saber cuál es el juego más difícil, primero habría que establecer algunas bases, como por ejemplo, ¿difícil en qué sentido? Hay juegos difíciles que no necesariamente son esports. Por ejemplo, hace no mucho, el jugador conocido como 400 pasó alrededor de 20 meses intentando vencer Flamewall, el segundo mapa más difícil del Geometry Dash, y tuvo que pasar por niveles de estrés emocional impensados cuando falló varias veces muy cerca de su meta. Zoink, por ejemplo, según yo, es el único jugador que ha terminado este mapa que estamos viendo. Este es Thinking Space 2, el mapa más difícil de todo el juego, y le tomó 90,000 intentos completarlo. Que sea el único en el mundo en completarlo se debe a que el juego es increíblemente difícil o a que no hay tanta gente en el mundo dedicando meses enteros a vencer estos mapas porque no hay incentivos para hacerlo. Si hago una convocatoria y ofrezco $1,000,000 a quien sea que pueda completar este mapa aparte de Zoink, en un año más o menos, ¿cuánto dinero debería? Algo como esto hizo Moist Critical con una de las campañas más difíciles de la historia. Ciertamente la más difícil en la saga Halo. Ofreció $5,000 al primero que pudiera hacer un lazo en Halo 2, es decir, conseguir activar 14 cráneos y terminar el modo legendario. Los cráneos activan distintos estados en el juego que hacen que los enemigos sean más complicados, pero para este reto estaba prohibido activar el cráneo 15, el que te hace invisible. Al banear esto, la comunidad consideró que el reto era básicamente imposible de conseguir. Esto es dado a que Halo 2 es injustamente difícil, no tiene una dificultad controlada como los Dark Souls. Halo 2 en su versión original es difícil porque los desarrolladores no tenían tiempo de pulir a detalle todo y para tomar atajos simplemente incrementaron la dificultad de forma injusta sin pasar mucho o en realidad nada de tiempo pensando en balancear el modo legendario. En casi 20 años, solo unos cuantos jugadores habían completado el modo lazo con todos los cráneos activados, y en esta misma cantidad de tiempo, absolutamente nadie lo había logrado sin el cráneo de la invisibilidad. Luego de unos 20 días de reto, muchos se rindieron y lo consideraron imposible. Moist Critical decidió ofrecer entonces $20,000 en lugar de $5,000 y tan solo 20 días después, el jugador Herbalín se las arregló para ser el primero y el único en conseguir este reto en 18 años de que el juego estuvo disponible. Pero, ¿ustedes creen que los juegos de un solo jugador ameriten ser considerados como difíciles en este debate?
Después de todo, estos juegos ocurren dentro de un ambiente controlado. Todos los enemigos siguen ciertos patrones repetitivos y eventualmente, con suficiente paciencia, Sekiro, Ninja Gaiden Black y todos los Souls-like se vuelven tan aburridos para algunos que se tienen que inventar otros niveles de dificultad propia, como jugarlos pisando tapetes, tocando la batería o usando una guitarra. Lo mismo pasa con otros juegos que no eran tan difíciles. Incluso en su dificultad más alta, algunos juegos son aún más complicados si consigues hacerles el speedrun, porque aprenderte patrones y ciertas mecánicas en algunas ocasiones involucra una inversión más grande de tu tiempo, a cambio de ningún tipo de recompensa más que el reconocimiento del público y tal vez algunos viewers en tu video o en tu directo. Yo pienso que no hay duda que lo más difícil en los videojuegos es enfrentarte a los siempre impredecibles y molestos seres humanos. La primera barrera de dificultad es precisamente esta. No hay dos partidas de Valorant, League of Legends, Counter-Strike, Dota, Rocket League o Rainbow Six Siege que sean exactamente iguales debido a la impredictibilidad de las personas. Luego de esto viene el hecho de que en estos juegos siempre existe el factor del nivel profesional. Mientras que los juegos single player pueden ser un simple hobby, los juegos competitivos siempre tienen esa posibilidad de convertirse en tu carrera si eres suficientemente bueno. Meterle 20 meses a un solo nivel de Geometry Dash puede parecer una gran pérdida de tiempo para la mayoría. Meterle 20 meses al Counter-Strike podría significar un contrato que te cambia la vida. También hay juegos multijugador que no son necesariamente difíciles, pero por sus reglas o formatos involucran ponerte a temblar del nerviosismo. El estrés que te genera entrar a un mapa de Tarkov, encontrar buenos ítems, entrar al mapa con tu mejor armamento y salir a explorar un bosque sin tener la más mínima idea de dónde está la salida o por dónde te están disparando los enemigos es algo que no se compara con muchos otros juegos. Para cuando a mí me tocó jugar Tarkov ya venía de haber jugado Tibia y fue como volver a esos años. Cada raid sientes ese nerviosismo, te tiemblan las manos de pensar que puedes perder todas tus cosas en cualquier momento. En el Tibia había guerras y si querías ser parte de un grupo en el servidor, más vale que participaras en ellas. Las guerras involucraban que al morir tu personaje podía perder 1 o 2 niveles de experiencia y posiblemente algunos de sus ítems. Subir un solo nivel, dependiendo en qué nivel estabas, podía llegar a tomar hasta 8 horas y algunos ítems eran imposibles de recuperar. Había espadas y armamento que solo recibías 1 por personaje y si los querías comprar eran carísimos y conseguir oro era todavía más difícil. Por más que fuera un jueguito muy viejo de pixelitos y sin sonido, pasabas por un ataque de pánico completo antes de salir a pelear por el miedo de perder tus cosas y tus niveles. Pasarte todos los Dark Souls en no hit involucra un nivel de atención al detalle, precisión, velocidad, timing que raya en la perfección. Es brutalmente difícil conseguirlo, pero al mismo tiempo es una regla autoimpuesta por los jugadores más avanzados que consideran que los juegos en su formato convencional no son tan complicados. Algunos speedruns y algunos juegos en su modalidad hardcore son increíblemente difíciles. Si fallas, pierdes tu personaje, tus ítems, tu progreso y debes volver a empezar, pero puedes intentarlo una y otra vez. Todos los jugadores pueden experimentar cómo se siente esto simplemente intentándolo. Algo que no todos podemos saber lo que se siente es la presión de que si fallas o lo haces mal, te despiden. Esto, en mi punto de vista, es lo que separa los juegos single player o algunos multiplayer de los juegos que tienen también una escena de esports desarrollada. Claro que en una final de campeonato se cometen muchos errores, pero si cometes los suficientes, vas a ser reemplazado. Perder en Geometry Dash al 95% involucra tirarte una lloradita y volver a intentar una y otra vez. Pero quedar eliminado de un torneo y que el equipo sienta que fue tu culpa involucra perder tu estabilidad financiera, tu seguro médico, tu bienestar y el de tu familia.
Pueden o no estar de acuerdo con mi lógica y los invito a dejar su opinión en los comentarios, pero al menos ya tenemos alguna base para este debate y hemos filtrado ciertos tipos de juegos que son muy difíciles, nadie está diciendo que no, pero simplemente no tienen ese aspecto competitivo y esos incentivos económicos que los llevan a otro nivel de dificultad. Laser beam in the hands of Maka. Okay, that is stunning. That is pristine. That is precision. Entonces, Counter-Strike ¿es más difícil que Fortnite? Esa es la pregunta principal. Ambos juegos tienen muchas cosas, mañas, técnicas que aprender, pero Fortnite sigue siendo un juego con aim assist, que se compensa con el dinamismo, la reacción y la velocidad con la que tienes que moverte para crear barreras en tiempo real al mismo tiempo que administras tus recursos. Entonces no podemos simplemente descartarlo como un juego para niños porque claramente en su nivel competitivo más alto el potencial que hay para ser mejor que el resto es increíblemente alto. Y aquí es donde muchos dirían que en el Counter-Strike solo hay que darle clic a los personajes y listo. Estarían equivocados, pero entiendo esa forma de simplificar las cosas. La comparación en sí es complicada porque en Counter-Strike no dependes de ti mismo. Si bien hay grupos en Fortnite, los trofeos más prestigiosos se ganan en solitario, mientras que en Counter-Strike es un 5 contra 5 y pensarías que es mejor compararlo con Valorant. Pero Valorant sigue prácticamente en pañales si lo comparamos con un Counter-Strike desde la 1.6 o Source. Muchos de los jugadores históricos del Valorant arrancaron sus carreras siendo jugadores medianitos en Counter y se hicieron leyendas en Valorant, justo porque el juego era nuevo y su lanzamiento fue un buen momento para adelantarse a otros jugadores con lo que ya habían aprendido en Counter-Strike. De hecho, es muy difícil encontrar jugadores de Valorant competitivos que lo hayan dejado para ir a aprender Counter y ganar unos cuantos torneos importantes sin tener experiencia previa. Este mismo debate se repite en la discusión eterna: ¿cuál es más difícil, League of Legends o Dota? Mientras que en CSGO y Valorant o en Call of Duty y Fortnite existen múltiples jugadores que saltaron de un juego a otro exitosamente, esto casi no sucede entre el Dota y League, o por lo menos es más complejo. Ambos juegos son mecánicamente distintos. El Dota, en cuanto a movimiento, se sigue sintiendo mucho más pesado tu personaje y no reacciona inmediatamente como en League. Pero al mismo tiempo en Dota hay personajes y objetos que te hacen saltar de 2 pantallas de distancia para aturdirte 15 minutos, algo que es muy extraño para el que juega LoL. En Dota tienes que saber manejar más el mapa y tus recursos, administrar al courier, saber tus tiempos de reaparición, manipular los 25 ítems activables, las 37 habilidades que tienen los personajes, esto al mismo tiempo que buscas denegarle oro a tu rival. League sigue siendo bastante complicado, pero desde su creación es precisamente una versión simplificada y más amigable para las masas que el Dota. Aún así, no significa que cualquier pro del Dota puede venir a League y convertirse en el mejor jugador, ni cerca, precisamente porque son dos juegos muy distintos, ambos con sus propios niveles de dificultad. Aunque Tofu, por ejemplo, era un jugador muy medianito de LoL, por no decir desconocido, y lleva 2 subcampeonatos en el International y varias Majors, y por ahí va Doin B, que quiere hacerse pro en Dota siendo ex campeón mundial de LoL. Pero no le digan eso a los del Dota porque se enojan. Todo esto suena a que Jinxie tenía razón entonces. Si ya le sabías al Team Fortress 2, te pasaste al Overwatch y del Overwatch al Marvel Rivals. Pero el streamer alega que Rocket League no tiene esa ventaja. Su set de habilidades es tan único para un juego que no pudiste haber aprendido nada para mejorar que pudieras traerlo de otro juego. En eso para mí sí tiene razón. Nada de lo que aprendiste en otros juegos, salvo usar los controles, se traduce a Rocket League. Sin embargo, hay que entender por qué Jinxie dijo lo que dijo. Esto nace de un directo en enero, donde Jinxie puso a prueba a Retals, un profesional de 8 años recientemente retirado. Primero lo puso a prueba mano a mano, 2 contra 1 después, hasta llegar a un duelo de 7 streamers contra Retals solo.
El resultado fue el mismo en todas las partidas. Retals los dominó 7 contra 1. Incluso mientras más jugaban, mejor se adaptaba el profesional y los streamers terminaron peleando entre ellos. Fue durante ese stream que Jinxie pensó que Rocket League debe ser el juego en donde existe una mayor diferencia de habilidad entre los profesionales y los jugadores casuales. This game probably has the largest skill gap I've ever seen in my life. Entonces, ¿estamos de acuerdo que Rocket League es el juego más difícil de todos? Para responder esto, tendríamos que primero voltear a ver a los deportes. ¿Es el boxeo el deporte más difícil de aprender y practicar? ¿O es más difícil el béisbol? ¿Qué tal el curling o el badminton? ¿Qué tal la Fórmula 1 o el golf? Resulta que los deportes, como en todo, ya se nos adelantaron al debate, y en el año 2004, en ESPN Page 2, que era una sección analítica del líder mundial, juntaron a un grupo de analistas especializados, cada uno desde ciencias del deporte hasta campeones olímpicos y atletas profesionales en general. A cada uno le dieron una lista con 60 deportes y les pidieron que votaran cada deporte del 1 al 10 en diversas categorías dependiendo su dificultad. Las categorías eran resistencia, fuerza, potencia, velocidad, agilidad, flexibilidad, temple, durabilidad, coordinación y aptitud analítica. Luego de sumar y promediar todos los votos, los expertos concluyeron, sin ponerse de acuerdo, que el boxeo es el deporte más difícil del mundo. Aún así, a través de otros programas como Sports Science, se determinó que la acción más complicada para hacer en cualquiera de los deportes es pegarle con un bat a una pelota que viene hacia ti a 160 kilómetros por hora. Por otra parte, se determinó también que el fútbol o soccer, como le llaman, es el deporte más difícil para convertirte en profesional por la cantidad de personas que lo practican a nivel mundial. Según los expertos, el boxeo quedó arriba, por ejemplo, porque en muchos de los otros deportes puedes hacer un sinfín de sustituciones o en algunos necesitas fuerza pero no la velocidad o tiempo de reacción. En otros, la velocidad o el balance lo son todo. En el boxeo necesitas un poco de cada uno de los criterios mientras te están haciendo daño físico, algo que normalmente no está permitido y es castigado en la mayoría de los otros deportes. Como escribí esto a las 3:42 de la mañana, después de 6 horas de hacer stream, hice una especie de mi propia metodología. Pensé en 5 puntos que me parecen esenciales para todo eSport. Primero, las mecánicas, acciones por minuto. ¿Qué tan intensivo es un juego? Segundo, el awareness. ¿Qué tanta información debes de tener en la mente? ¿Dónde está el rival? ¿Dónde están mis aliados? ¿Dónde estoy parado? Pero también, ¿qué sonidos hay? ¿Qué tanta información debo tener en la mente en todo momento? Tercero, tu resistencia. ¿Cuánto dura una partida? ¿Cuánto dura una serie? ¿Cuánto dura un evento completo? ¿Qué capacidades tengo para remontar sumando todos esos factores? Cuarto, tiempo de reacción. ¿Cuánto tiempo tengo para tomar decisiones? ¿Cuánto me cuesta una mala decisión en ese momento? ¿Qué tanto me cuesta fallar? ¿Qué tan importantes son mis reflejos? Y por último, ¿qué tan dispuesto estoy a ser entrenado? ¿Qué tan dispuesto estoy a escuchar a mis compañeros? Llevarme bien con ellos, hacer caso de lo que dicen los demás y no solamente lo que a mí se me ocurre hacer en el momento. Para mí, esto es lo que distingue un profesional de un jugador de clase mundial. Luego de darle muchas vueltas, hice mis votaciones y aquí pueden ver el resultado. Si no saben sumar, esta fue mi conclusión y entiendo que no les va a gustar a muchos, pero espero poder aclarar al menos cómo es que llegué a esto a las 4 de la mañana. Recuerden que para empezar, yo no soy un panel de expertos, solo soy un tipazo. Primero, mecánicas, muy sencillo. StarCraft y Street Fighter son juegos que a mi gusto dependen 100% de tus mecánicas. Tienes que hacer 1.000.000 de acciones por minuto y de eso depende el juego entero. Podría ponerle un 9 a Street Fighter porque las rondas son cortas y en StarCraft tienes que mantener ese ritmo por 40 minutos, pero por eso castigué a Street Fighter en la resistencia. Por otra parte, 9 al Dota, 8 al LoL, por mecánicas como el Courier y el de negar minions.
Califiqué bajo en general a los shooters porque si bien existen mecánicas, las rondas son cortas, puedes morir muy rápido y en algunas instancias, sobre todo en juegos como Counter, estás sosteniendo un ángulo esperando a que el rival haga algo durante mucho tiempo. Overwatch es mecánicamente intensivo, pero no me parece tan intenso como construirte un castillo en 2 segundos en el Fortnite. Rocket League tiene sus mecánicas, pero no son tan frenéticas como las de los otros juegos, son un poco más metódicas. En cuanto al awareness de qué tantas cosas debes llevar registro, Street Fighter y Fortnite y Rocket League en el piso. ¿Por qué? Porque no tienes que saber cooldowns de 5 rivales o qué tantos recursos y unidades llevan, qué se están armando. Sumado a eso, son juegos que su mecánica base se mantiene muy similar siempre. En League o en Valorant te meten 17 parches al mes y tienes que estar al tanto de los cambios y te tienes que adaptar. Cambiar todo tu estilo de juego dependiendo de los cambios. Por eso también castigué un poco al StarCraft en esto. Resistencia. Esto es algo en donde mandé a Street Fighter a la basura y ahora que lo reviso, tal vez boté un poco cualquier cosa con los shooters. Le puse 9 a Rainbow Six porque alguna vez fui a una final nacional que según yo duró 20 horas y ya me había cansado hasta yo, ni modo, es mi lista, hagan la suya. Es más, aquí les dejé un espacio para que les saquen screenshot. Pueden votar y mandármelo a mis redes sociales, enlaces en la descripción, suscríbanse y todo lo demás. Pero bueno, resistencia, muy sencillo. Un BO5 en League o en Dota te dura 5 horas. Una ronda en Street Fighter puede durar unos minutos. Lo mismo en Rocket League, creo que se entiende, muy sencillo. En cuanto a los reflejos, tu tiempo de reacción, aquí castigué a Dota y LoL y StarCraft porque aunque existe e influye, si no tiras tu flash a tiempo, por ejemplo, no siempre mueres como si no disparas a tiempo en CSGO. No influye tanto dentro del juego en general. En Overwatch hay heals, lo mismo que en otros juegos. Si no tienes los mejores reflejos, no es el fin del mundo. Pero en los tactical shooters, tu reacción lo es todo. También en Street Fighter, pero lo mismo, puedes hacer un comeback. No hay comeback de un tiro en la jeta. Y finalmente, coachability, el coaching, no solo a que te entrenen o a que hagas lo que te dice el entrenador. También involucra teamwork. ¿Qué tanto estás dispuesto a hacerle caso a tus compañeros? Algunos juegos como Fortnite o Street Fighter tienen jugadores que se creen tocados por Dios y que la opinión de los demás es poco menos que caca. Rara vez te vas a topar a gente menos coachable y menos jugadora de equipo que en la comunidad de juegos de pelea. Y ahí lo tienen, señoras y señores, juntos, aunque sea de forma muy mediocre, logramos hacer algún tipo de metodología para definir al juego más difícil del mundo. De acuerdo a mis votaciones, el juego más difícil es Dota. Felicidades, seguido de League, por encima de StarCraft, por las variables. ¿No? Dota y LoL son tal cual Warcraft 3, pero en lugar de que sea en solitario, se juega 5 contra 5. Y siento que esto agrega muchos más factores a considerar, pero al final del día, mi mensaje es el siguiente. Disfruten de sus juegos, no importa cuál es el más difícil del mundo. Todos son difíciles, en todos es difícil llegar a ser muy bueno, en todos es difícil llegar a ser profesional. Todo este debate no tiene sentido, cada juego es difícil en su propia manera, desde los single player hasta el más complicado de los esports, y tiene todavía menos sentido poner a profesionales a jugar un juego que no conocen. Es como poner a Messi a pelear contra el Canelo en un ring de box y luego decirle al Canelo, a ver, pero vete al Barcelona y hazte un hat-trick. No va a suceder, no tiene sentido y solo sirve para satisfacer el morbo de la gente. Disfruten de sus juegos, traten de ser felices. Nadie tiene que venir a validarlos con un Excel para que puedan presumir que el juego a que a ustedes les gusta es más o es menos que el otro. Y al final del día, hagan lo que quieran. ¿Quién soy yo para decirles cómo vivir su vida? ¿Quién soy yo? Como siempre, yo fui Skyshock y nos vemos hasta la próxima.